La historia del apóstol Juan, un hombre cuya fe trascendió los límites de lo posible, es una narrativa cautivadora de milagros, perseverancia y un poder inquebrantable de la creencia. Imagínate presenciando milagros divinos al lado del mismo Cristo, sintiéndote rodeado por una fuerza inexplicable ante el peligro mortal. Esto no es solo una antigua leyenda, sino una invitación a sumergirnos en las profundidades de la fe y la perseverancia. Desde el principio, somos transportados a una época en que la verdad y la fe eran puestas a prueba a cada paso. Exploraremos la vida extraordinaria de Juan, descubriendo no solo la esencia de su increíble supervivencia, sino también la luz que emana hasta hoy, guiándonos a través de la oscuridad de la duda y el miedo. En este viaje a través del tiempo, los milagros no son solo posibles, sino vívidamente presentes en la vida de quienes se atreven a creer. La historia de Juan prueba que, incluso en las circunstancias más desesperadas, hay una fuerza mayor llamándonos a confiar, esperar y superar. Descubriremos la fuerza que reside en la fe verdadera y cómo, incluso en las horas más sombrías, existe una luz que nunca se apaga. Después de todo, el Señor Jesús realizó innumerables milagros, tantos que no habría espacio en el mundo para registrarlos todos en libros. La historia de que el apóstol Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo y milagrosamente sobrevivió es cierta. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida. Mateo 27, versículo 5. Pero el último apóstol en morir tuvo un destino muy diferente. Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús y escritor de algunos libros del Nuevo Testamento, es conocido en la tradición cristiana como el discípulo amado. Juan 19, versículo 26. Hijo de Zebedeo y María Salomé, su hermano Santiago también pertenecía al grupo de los 12 discípulos. Mateo 4, versículo 21. Santiago, posiblemente el mayor, siempre es mencionado primero en los evangelios. Juan, pescador de profesión, era hijo de un hombre próspero en el ramo de la pesca, con varios empleados. Marcos 1, versículo 20. Probablemente el más joven de los dos hermanos, tenía alrededor de 24 años cuando Jesús lo llamó. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, seguía a Juan Bautista. Juan 1, versículos 35 al 37. Después de un primer encuentro con Jesús, se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Los eventos registrados en los evangelios nos ayudan a comprender la personalidad de Juan. Jesús lo llamó, junto con Santiago, hijos del trueno. Marcos 3, versículo 17. Probablemente refiriéndose a la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Eran hombres generalmente contenidos, pero en ciertas situaciones, la ira se manifestaba rápidamente. Un ejemplo de esto ocurrió cuando los habitantes de una aldea samaritana rechazaron hospedar a Jesús. Los hermanos inmediatamente sugirieron: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos? Lucas 9, versículo 54. En otra ocasión, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 estaba expulsando demonios. Juan reclamó a Jesús: Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre, y nosotros se lo prohibimos, porque él no nos sigue. Marcos 9, versículo 38. Aunque demuestra temperamento fuerte, esta afirmación también revela el profundo amor y la gran lealtad que Juan y su hermano tenían por Jesús. Juan conocía a Jesús como nadie. Caminaba con él diariamente. En la noche de la Cena del Señor, se recostó en el pecho de Jesús y le preguntó sobre la identidad del traidor. Juan 13, versículo 25. El Señor Jesús confió a Juan el mayor número de responsabilidades. Él estuvo presente en casi todos los momentos y eventos narrados en el Nuevo Testamento. Antes de continuar nuestra historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Aquí siempre habrá videos de oraciones y enseñanzas antiguas de la Biblia para ti. Y si tienes alguna petición de oración por algo que estés pasando, déjalo en los comentarios. Que Dios te bendiga. Continuando. 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús destacan la presencia de Juan: la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, versículo 37, la transfiguración, Mateo 17, versículo 1,
y el momento en Getsemaní, Mateo 26, versículo 37. Lucas informa que Juan y Pedro fueron encargados por Jesús de preparar la Pascua, la última cena. Lucas 22, versículo 8. En la crucifixión, Juan estaba más cerca de Jesús en el Calvario y recibió la tarea de cuidar de María, su madre. Juan 19, versículos 26 al 27. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén con cerca de 120 discípulos, cuando Matías fue elegido por sorteo para sustituir a Judas. Hechos 1, versículo 26. Estuvo presente en Pentecostés, cuando 3,000 personas se convirtieron. Hechos 2, versículo 41. Y permaneció en Jerusalén incluso después de la muerte de Esteban y la subsecuente persecución a los discípulos. Hechos 8, versículo 1. Con el paso de los años, Juan presenció la crucifixión, la destrucción del templo y fue encarcelado varias veces por su predicación, que convirtió a innumerables personas al cristianismo. La oposición de los doctores de la ley crecía debido a la fidelidad de Juan a Cristo. Para silenciar su voz y hacer que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidados, era necesario callarlo. Como los otros apóstoles, Juan sufrió muchas persecuciones. Alrededor del año 80 después de Cristo, el emperador romano Domiciano exigió adoración a sí mismo como Dios. Él fue el primer emperador en perseguir a los cristianos objetivamente. Aquellos que se negaban a adorarlo eran azotados, encarcelados y muertos. Domiciano mandó llamar a Juan a Roma para juicio. Falsos testigos lo acusaron de enseñar herejías y de ser un dios. Encarcelado y condenado a muerte, Juan fue llevado al Coliseo. Arrojado a un caldero de aceite hirviendo, el Señor preservó su vida. Ni un cabello se le quemó, así como preservó la vida de los 3 hebreos en el horno ardiente. Daniel 3, versículo 27. Asustado por el milagro, Domiciano no se atrevió a hacer un segundo intento contra Juan. Sin embargo, la persecución continuó. Por decreto imperial, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Apocalipsis 1, versículo 9. Algunos historiadores afirman que Patmos era una prisión donde eran enviados los prisioneros más peligrosos, una especie de prisión de máxima seguridad. Los prisioneros eran forzados a trabajar hasta la muerte. Los enemigos de Juan pensaban que su influencia terminaría allí, que moriría de privación y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su soledad se convirtió en puerta al cielo. Acompañado por Dios, Jesucristo y los ángeles, recibió instrucciones para transmitir a las iglesias mensajes para todos los tiempos. Después de la muerte de Domiciano, Juan dejó Patmos y regresó a Éfeso, donde predicó hasta morir de causas naturales. Algunos afirman que, en su vejez, necesitaba ser cargado a las reuniones cristianas. Muchos pastores predican sobre el milagro del caldero de aceite hirviendo, pero no hay versículo bíblico que confirme que esto ocurrió antes del exilio en Patmos. Se trata de una tradición de los llamados padres de la iglesia. La historia de Juan ilustra cómo Dios usa a trabajadores ancianos. Exiliado cuando muchos lo consideraban un caña rota, cuyo tiempo de servicio había pasado, Juan no dejó de testificar la verdad, incluso en Patmos. Hizo amigos y ganó almas para el reino de Dios. La supervivencia milagrosa del apóstol Juan demuestra la intervención divina sobre sus elegidos. Arrojado a un caldero de aceite hirviendo, emergió ileso. La narrativa se desarrolla en el contexto de la historia bíblica, arrojando luz sobre el papel de Juan como uno de los discípulos más cercanos de Jesús y su compromiso inquebrantable con la fe cristiana. Juan 13, versículos 23 al 25. Juan, el discípulo amado, fue uno de los compañeros más cercanos de Jesús y autor de varios libros del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el Apocalipsis. Su devoción inquebrantable a Cristo y el profundo entendimiento de sus enseñanzas moldearon su identidad. La tradición afirma que él enfrentó persecución bajo el decreto del emperador romano. Fue condenado a muerte por ser lanzado en aceite hirviente y milagrosamente emergió ileso, demostrando la protección divina, paralela a la protección de Sadrach, Mesac y Abednego en el horno ardiente. Daniel 3, versículos 16 al 28. La narrativa subraya la creencia en la intervención divina. La supervivencia de Juan se atribuye a la intervención milagrosa de Dios,
evidenciando el tema bíblico de los rescates milagrosos. Después de su supervivencia milagrosa, Juan fue desterrado a Patmos, donde recibió revelaciones divinas y continuó difundiendo el mensaje del cristianismo hasta su muerte. Apocalipsis 1, versículos 9 al 11. La historia del apóstol Juan encapsula la fe duradera y la protección divina que caracterizaron a los primeros mártires cristianos. Sirve como testimonio del poder de la creencia y del compromiso inquebrantable de individuos con su fe, incluso ante la persecución y la adversidad. Su jornada notable inspira a los creyentes a confiar en la providencia de Dios y permanecer firmes en su devoción a la fe cristiana. Al concluir nuestra exploración de la experiencia de Juan, somos recordados del poder duradero de la fe y de la providencia de Dios ante la adversidad. La historia de Juan sirve como un faro de esperanza, inspirándonos a confiar en la protección y la guía infalibles del Señor, incluso en las circunstancias más aterradoras. Que su ejemplo nos anime a caminar en la fe, sabiendo que con Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19, versículo 26. La vida y la supervivencia milagrosa del apóstol Juan demuestran la gracia y el poder de Dios en la vida de aquellos que lo siguen fielmente. Su jornada, marcada por pruebas, milagros y fe inquebrantable, ilumina el camino de aquellos que buscan vivir según la voluntad divina y nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe, a pesar de las adversidades. En Hebreos 11, versículo 1, somos recordados de que la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. La vida de Juan ejemplifica esta verdad. Romanos 8, versículo 37, nos asegura que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La historia de Juan es un poderoso testimonio de esta promesa, mostrando que, incluso ante la persecución y la muerte inminente, la protección y el amor de Dios nos envuelven, transformando nuestros mayores desafíos en victorias espirituales. En Santiago 1, versículo 12 dice: Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque, después de aprobado, recibirá la corona de la vida, que el Señor prometió a los que lo aman. El coraje y la perseverancia de Juan son un recordatorio vibrante de esta promesa divina, animándonos a soportar con paciencia y fe, sabiendo que nuestras pruebas presentes son solo el preludio para una eternidad gloriosa junto a nuestro Padre Celestial. En 2 Corintios 4, versículos 8 y 9, Pablo escribe: En todos somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Este versículo resuena en la experiencia de Juan, recordándonos que, aunque enfrentemos tribulaciones, la presencia constante de Dios nos ofrece fuerza, consuelo y la certeza de que jamás estaremos solos. Somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual, reconociendo que la verdadera fuerza reside no en nuestras capacidades humanas, sino en nuestra capacidad de rendirnos a la voluntad de Dios, confiando plenamente en su guía y protección. Que la vida de Juan inspire a cada uno de nosotros a caminar con fe, coraje y amor, manteniendo nuestros ojos fijos en la promesa de nuestra futura glorificación con Cristo. Que podamos, como Juan, testimoniar la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas, convirtiéndonos en faros de esperanza y verdad en un mundo sediento de redención. Si has experimentado la presencia divina al ver este relato y sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, dando inicio a una nueva etapa de tu vida, o si quieres renovar tu compromiso después de alejarte de los caminos de Dios, o incluso nunca has aceptado a Jesucristo como Señor en tu camino, te invito amorosamente a que lo aceptes. Deja tu comentario abajo expresando: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video.